Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La petición de Bonilla. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunió con el Fondo Monetario Internacional en búsqueda de bajar los intereses de las deudas de Colombia. También hablaremos sobre el futuro del presupuesto. Víctor Grosso nos tiene los detalles y más ampliación del mal momento de Ecopetrol. Sin seguro, así podrían quedarse los camiones que participaron en los bloqueos en las pasadas protestas de ese gremio. El anuncio lo hizo el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales. También se refirió a los carro-tanques del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Desde Cartagena, Laura nos envía los detalles. Gracias por continuar con Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso con noticias muy importantes. Vamos a ampliar en primera medida, Víctor, lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre esa reunión tan importante con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busca el ministro? Luisa, muy buenas noches televidentes. Pues hoy tenemos una serie de noticias. Hoy fue una jornada muy económica en el país y vamos a tratar de resumir algunas de ellas pues para que todos queden muy bien informados. Una de ellas tiene que ver con una reunión muy importante sobre la deuda del país entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos también información sobre el presupuesto general de la Nación, al final noticias sobre Ecopetrol, inclusive podemos hablar un poco sobre una huelga que se anticipa ocurrirá en Estados Unidos y que tiene al mundo con los pelos de punta. Pero arranquemos por este tema de la reunión entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional. Recuerde que Colombia es, digamos, accionista, hace parte del Fondo Monetario Internacional y participa de la toma de decisiones de estas entidades multilaterales. De hecho, en pandemia, el Fondo Monetario Internacional le prestó a Colombia más de 5.400 millones de dólares a unas tasas de interés bastante importantes. Es el famoso crédito del que tanto se ha quejado el gobierno del presidente Petro, porque dijo, Duque pidió ese crédito para que lo paguemos en muy corto plazo y efectivamente ese gobierno ya ha tenido que pagar 3 cuotas de 8 cuotas que tiene, digamos, comprometidas para cumplir con esta obligación. Pero el gobierno está, digamos, generalmente un gobierno, un país cualquiera, para financiar sus presupuestos, sale y emite deuda o busca nuevos endeudamientos con mucha frecuencia en los mercados. Y el gobierno nacional se está dando cuenta que en este momento, por diferentes razones que pueden ser, pues, digamos, interpretadas por muchos analistas de diferentes formas, nos están cobrando unas tasas de interés bastante altas, no necesariamente el Fondo Monetario Internacional, sino los mercados de capitales y otras bancas multilaterales. Entonces nos están cobrando tasas de interés altas y pues al final pagar tasas de interés, la plata sale del presupuesto de la nación y pagando tasas de interés más altas, pues dejamos de hacer otras cosas en inversión pública. Entonces, parte de la reunión no era buscando un propósito de renegociar esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, esos 5.400 millones de dólares de los que ya hemos pagado 3 cuotas, no, ese no era el propósito. Tiene que pagar. Sí, y se seguirá pagando. Lo que está buscando el gobierno es una ayuda del Fondo Monetario Internacional para buscar que en futuros endeudamientos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de pronto no nos cobren tasas de interés tan altas cuando hagamos procesos de endeudamiento. Veamos, la invito, Luisa, y a los televidentes a que veamos la explicación que hace el ministro de Hacienda desde Estados Unidos, Ricardo Bonilla. El objetivo era revisar si podíamos encontrar recursos de crédito más baratos que los que hoy estamos pagando, en términos de que el Fondo Monetario Internacional está adelantando un estudio para establecer por qué el nivel de riesgo que le cobran a Colombia es muy alto. Y antes de pasar a este otro tema, Víctor, ¿qué tan factible es que se acoja esa petición o esa solicitud de Ricardo Bonilla? Pues digamos con las bancas multilaterales, aquí está el Fondo Monetario Internacional que nos puede prestar plata, como ya lo hizo en pandemia, pero por ejemplo el Banco Mundial es otra banca multilateral, está CAF aquí en América Latina. Ellos, digamos, con ellos se podría llegar a un tipo de negociación para que nos den tasas de interés más favorables. Pero cuando acudimos a los mercados de capitales, a la bolsa, cuando emitimos bonos, TES y demás, pues ahí las negociaciones son diferentes y la verdad sí ha aumentado recientemente la percepción de riesgo sobre Colombia por muchos temas que están ocurriendo, esas tensiones políticas, incertidumbres económicas y demás, y eso altera al final las tasas de interés del país y mire que eso finalmente pues impacta las futuras decisiones sobre deuda de Colombia. Y no solo eso, Luisa, si el gobierno se endeuda a tasas de interés más altas, de ahí para abajo se transmiten esos mayores costos financieros
a toda la economía, es decir, costos más altos para las empresas, inclusive para usted y para mí. Si el gobierno se endeuda a tasas de interés más altas, es muy posible que se nos suba también la tasa de interés de nuestra tarjeta de crédito. Por eso es importante que haya certidumbre hacia la economía, que haya confianza hacia un país, para que eso se vea reflejado en una menor percepción de riesgo, por ende en unas menores tasas de interés, no solo para el gobierno, también para los demás actores de la economía, empresas y personas como usted o yo, o como los televidentes que nos están viendo en este momento. Por eso varios gremios económicos insisten tanto en que se requiere un mensaje de Confianza, confianza para... medidas que atraigan la inversión, que cuando salgamos a pedir plata nos la suelten así facilito y con tasas de interés bajitas. Bueno, Victoria, ahora cambiemos un tema también muy coyuntural por estos días y tiene que ver con el presupuesto general para el próximo año. Ayer pues fue noticia en el Congreso de la República. ¿Qué viene ahora y cómo impacta también esto? Porque hablaba con algunos exministros de Hacienda y exviceministros y decían que esto tampoco es un buen mensaje. Puede tener un impacto en calificadoras de riesgo, claro, en inversionistas. En estos mismos inversionistas de los que estamos hablando, porque ellos dicen, mire, históricamente en lo que siempre hay acuerdos en Colombia es sobre el presupuesto general de la nación, porque es una cosa que le interesa y le conviene a todo el mundo, pero en esta oportunidad es la primera vez que ocurre, esto no tiene antecedentes, en que el gobierno y el Congreso no se pongan de acuerdo en cuál va a ser el presupuesto general de la nación del próximo año. Generalmente el gobierno presentaba una propuesta y el Congreso hacía unos cambios, pero al final lo aprobaba. Eso no ocurrió en esta oportunidad y por eso Colombia va a entrar en un escenario que se conoce como la dictadura fiscal. No porque sea el presidente Gustavo Petro, no, sino que técnicamente cuando el Congreso no aprueba un presupuesto y se tiene que decretar, a eso en la literatura económica se le conoce como dictadura fiscal. Si hubiese ocurrido en el gobierno Duque algo así, también se le hubiese llamado dictadura fiscal, o en el gobierno de Uribe o en el gobierno del presidente Santos. Le tocó el turno al presidente Petro, no hubo acuerdo, se tiene que decretar el presupuesto, entramos en una cosa que no tenía antecedente, a lo que se le conoce como dictadura fiscal. Y bueno, el ministro Bonilla también desde Estados Unidos se pronunció porque hay mucha incertidumbre alrededor de este tema. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el presupuesto que se va a decretar entonces? Si el que presentó originalmente el gobierno por los 523 billones de pesos, por ejemplo, hoy el presidente del Senado, Efraín Cepeda, decía, no, el gobierno no puede decretar ese presupuesto, tiene que decretar un presupuesto que esté financiado. Entonces hay que quitarle la parte que está desfinanciada, que es la que se busca completar con la reforma tributaria o ley de financiamiento, que son 12 billones de pesos. Entonces el gobierno puede decretar un presupuesto de 511 billones de pesos y ahí hay toda una discusión jurídica, técnica y política. Pero bueno, vámonos con los planes del gobierno. El gobierno dice, mire, yo voy a decretar en octubre el presupuesto originalmente presentado por 523 billones de pesos. ¿Y eso qué implica? Que de todas formas necesitamos que se apruebe la ley de financiamiento, dependiendo de lo que nos aprueben de la ley de financiamiento, porque eso también puede cambiar. El gobierno quiere que le aprueben una ley de financiamiento por 12 billones de pesos para recaudar 12 billones de pesos, pero en el Congreso pueden pasar muchas cosas. Pueden meterle una tijera por acá, pasarle un recorte por acá y al final de pronto recaudar menos plata de lo que estaba esperando el gobierno. Por eso dice el ministro Bonilla, al final, la última palabra sobre el presupuesto que emitiremos para el 2025 depende de esta ley de financiamiento y depende de lo que al final aprueben los congresistas, y esa última palabra se tomará y se firmará el 2 de enero del próximo año. Veamos lo que dice el ministro. Escuchemos. Ese presupuesto pues tiene una fase, un pedazo que está desfinanciado, para lo cual está radicado en el Congreso la ley de financiamiento, es el proyecto 300 de la Cámara, hace más de 15 días está radicado y lo que necesitamos es que el Congreso lo tramite y desarrolle y al final del año podremos saber qué parte de esa ley se aprueba o no se aprueba, que queda financiado, y el 2 de enero tendremos que revisar el presupuesto. Víctor, y cerramos ahora con noticias de Ecopetrol y que no son muy buenas. No son buenas para Ecopetrol y para los accionistas de Ecopetrol. El gobierno nacional es el principal accionista con el 90% de participación, pero hay 250.000 accionistas minoritarios que también son dueños de la empresa, que se ha venido desvalorizando muy fuerte en los mercados de capitales en los últimos 2 años. Por ejemplo, en Colombia, a mediados del año 2022, la acción de Ecopetrol estaba por encima de los 3.400 pesos. Hoy la vemos en 1.840 pesos. ¿Pero qué pasó hoy? Miren, la Bolsa de Colombia se
desplomó más de un 5%, en Estados Unidos los títulos de Ecopetrol se desplomaron más de un 6%. Y estos precios, 1.840 pesos en Colombia y 8,75 dólares en Estados Unidos, no los veíamos desde los momentos más difíciles por los que atravesaron los mercados durante la pandemia. ¿Qué hay detrás de ese movimiento de hoy? Nos explican algunos analistas que hubo un concepto desfavorable de la firma JP Morgan, donde le bajó la recomendación a Ecopetrol. Esas firmas, por ejemplo, JP Morgan es uno de los bancos más importantes del mundo, más tenido en cuenta por los mercados y los inversionistas, dice, yo ya no veo que Ecopetrol valga esto, sino creemos que Ecopetrol vale esto, es más barata de lo que creíamos antes. Rebajó el precio objetivo de Ecopetrol sobre las acciones de Ecopetrol en un 30%, y eso pues tuvo de inmediato un impacto sobre la bolsa. Y hay distintas razones por las que hace esa disminución en el precio objetivo JP Morgan, que nos explican desde Corfi Colombiana. La recomendación puntual de JP Morgan es que vean un precio a final del año de 1.500. Yo creo que esta gran parte de este efecto ya se ha venido incorporando al mercado. Hoy vemos un precio de acción de 1.800, muy por debajo de lo que se esperaría. Y con ese tipo de recomendaciones va a ser difícil volver a ver un precio de acción superior a los 3.000 pesos. Acá yo creo que el tema más relevante es, recordemos quién es el principal accionista de esta empresa, el Estado. Cerca del 90% de esta empresa es del gobierno, y ante una situación difícil como la que estamos viviendo en términos fiscales y donde el precio de la acción vemos que no llegue a superar los 2.000 o los 3.000 pesos, pues naturalmente las finanzas públicas son las que más se van a ver afectadas. Yo creo que van a ser donde más vamos a sentir este tipo de recomendaciones que, como bien digo, yo creo que ya el mercado ha incorporado en gran medida. Víctor, y cerramos este panorama económico hablando de otra alerta que está emitiendo Analdex y AmCham sobre una huelga en Estados Unidos. ¿Por qué impacta esto también la economía de nuestro país? Muy rápidamente les voy a contar. En la costa este de los Estados Unidos, bueno, en la oeste también se ubican los puertos por donde llegan las mercancías hacia los Estados Unidos. Pero se tiene prevista una huelga a partir del 1 de octubre de la otra semana sobre los puertos de la costa este estadounidense. Y si eso ocurre, se paralizarían las operaciones. Por ahí entra casi que la mitad de las mercancías a los Estados Unidos. Se paralizarían las operaciones. Y ya Analdex, dentro de ellos, emite una alerta diciendo, si eso ocurre, se verían afectadas más del 60% de las cosas que enviamos desde Colombia hacia los Estados Unidos, que es nuestro principal comprador. También se verían afectadas las importaciones, las cosas que traemos por Amazon, cosas que usted y yo compramos por internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Podría haber un impacto muy importante sobre la exportación colombiana, sobre la economía colombiana, si eso se llegara a prolongar por mucho tiempo. Y además, en el mundo hay mucho temor. ¿Por qué? Porque podría ocurrir algo parecido a lo que sucedió después de la pandemia, que hubo una crisis logística internacional y eso disparó la inflación en el mundo. El gran temor mundial en este momento es que si se materializa esa huelga, se vuelva a subir la inflación en el mundo. Por supuesto, Colombia en ese momento se impactó y hay muchos temores alrededor de eso. Bueno, Víctor, muchas gracias por ese panorama económico tan completo. Muchas gracias a usted. Y lo quiero invitar para que hagamos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen los datos de los países más asequibles para visitar en el 2024. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros. Y en otros temas, los camiones que participaron en los bloqueos en las pasadas protestas de ese gremio podrían quedarse sin seguro. Así lo anunció el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, quien explicó las razones por las cuales no se han asegurado también los carrotanques del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Desde Cartagena, Laura Rojas nos tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Cartagena se lleva a cabo el Congreso de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, y su presidente, Gustavo Morales, pues ha dado muchos anuncios. El primero tiene que ver con el aseguramiento de los carrotanques de la Unidad de Gestión del Riesgo, que en este momento no lo tienen. Explicó el por qué y dice que estos vehículos llevan parqueados cerca de 8 meses y por eso no están asegurados. Que primero hay que evaluar las características de cada uno de estos y pues el estado que precisamente están en este momento, y que incluso el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, pues estaba de acuerdo con esta medida. Esto fue lo que dijo Morales. Una decisión que tomó el doctor Carrillo que nos parece válida, y es, esos carros, si no tienen seguro, no pueden circular. Él tomó la decisión de no sacar a circulación esos carros porque no tenían seguro, y en eso tenía toda la razón.
Que si esos carros son hoy en día asegurables o no, pues de eso vamos a conversar con él o con su equipo cuando lo veamos. Hay que ver de quién son esos carros, cuál es su trayectoria, cómo han estado conservados este último tiempo, para ver dónde es que está el problema. Pasa todo el tiempo que... De otro lado, Morales fue contundente en decir que no se van a asegurar los camiones que en el pasado estarían bloqueando el país, porque eso estaría relacionado con hechos ilícitos. Es apenas obvio, si un vehículo, en este caso un camión, se utiliza para bloquear una vía y en ese ejercicio a un juez determina que eso fue un delito o fue una ilegalidad, pues obviamente ese camión se vuelve imposible de asegurar por una razón elemental, porque uno de los elementos del seguro, según el Código de Comercio, es que el objeto tiene que ser un objeto lícito y el camión se vuelve allí un objeto ilícito porque fue utilizado para la comisión de un delito. Mire, de otro lado también este fue el espacio para explicar por qué es importante que diferentes sectores en el país pues tengan seguros. Según Morales, explica que el aseguramiento en Colombia funciona como motor para hacer crecer la economía. Los seguros son el lubricante, permite que las transacciones económicas, los contratos, las inversiones, el ahorro crezcan más porque están más asegurados, es decir, hay más tranquilidad. Entonces... Recordemos que este congreso entonces durará 3 días. En este primero, pues ese fue el primer balance. Posteriormente, en el último día, este viernes que culmina este congreso, participará el ministro de Hacienda, por supuesto, para hablar sobre los temas relacionados sobre los seguros en Colombia. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato, los destinos más asequibles para el 2024. En primer lugar, Nueva Delhi en India, luego está Krabi en Tailandia, sigue Hanoi en Vietnam y El Cairo en Egipto. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.